Liturgia de la Palabra. Lunes 26 de octubre, semana 30 del tiempo ordinario. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, sean buenos y comprensivos, y perdónense unos a otros como Dios los perdonó por medio de Cristo. Imiten pues a Dios como hijos queridos. Vivan amando como Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y víctima de fragancia agradable a Dios. Que entre ustedes, como conviene a verdaderos cristianos, no se hable de fornicación, inmoralidad o codicia, ni siquiera de indecencias, ni de conversaciones tontas o chistes groseros, pues son cosas que no están bien. En lugar de eso, den gracias a Dios. Tengan bien entendido que ningún lujurioso, inmoral o codicioso, que es lo mismo que decir idólatra, participará en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con vanas razones, pues todas estas cosas atraen la ira de Dios sobre los rebeldes. Así pues, no se hagan cómplices de ellos, porque en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora unidos al Señor son luz. Vivan, por tanto, como hijos de la luz. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita, en todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Un sábado estaba Jesús enseñando en una sinagoga. Había ahí una mujer que llevaba 18 años enferma por causa de un espíritu malo. Estaba encorvada y no podía enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera hecho una curación en sábado, le dijo a la gente: Hay 6 días de la semana en que se puede trabajar. Vengan pues durante esos días a que los curen y no el sábado. Entonces el Señor dijo: Hipócritas, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro del pesebre para llevarlo a abrevar, aunque sea sábado? Y a esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo atada durante 18 años, ¿no era bueno desatarla de esa atadura, aún en día sábado? Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron en vergüenza. En cambio, la gente se alegraba de todas las maravillas que él hacía. Palabra del Señor. Seguimos en este lunes 26 de
octubre meditando esta hermosa carta que nos ha ocupado desde hace ya varios días y nos ocupará unos 3 días más, de San Pablo a los Efesios, con hermosos consejos que realmente, hermanos y hermanas, realmente si nosotros que día a día escuchamos la palabra, la meditamos, nos decimos cristianos, pusiéramos en práctica todo esto, sin duda fuéramos otras personas en un camino muy avanzado de la santidad. Fuera otra nuestra iglesia, definitivamente. Fuera otro mundo, otra sociedad la que estuviéramos viviendo. Como en algún momento lo meditamos hace un par de meses atrás. A veces escuchamos y escuchamos, nos entra por un oído la palabra, nos sale por el otro oído, no queda nada, no hay práctica de lo escuchado, no hay una vivencia real, auténtica, por lo menos un querer poner en práctica la palabra de Dios. Y es que no podemos, hermanos y hermanas, estar meditando y leyendo y escuchando la palabra de Dios y a predicadores y mensajes y esto y lo otro, si no nos toca, si no hay un deseo profundo de decir, yo tengo que hacer un alto en el camino, tengo que cambiar este vocabulario, esta vulgaridad, tengo que cambiar este estilo de vida, estas actitudes negativas. Debemos hoy, a la luz de la palabra de Dios, meditar qué de estas actitudes me tocan, me corresponden, porque así hablo, porque así actúo, porque así vivo, y no tanto porque San Pablo, a mitad de la lectura, dice que todas estas personas que actúan de esta manera no participarán del reino de Dios, del reino de Cristo, no tanto por miedo, no tanto porque si no cambio me voy al infierno, no tanto por eso, sino porque verdaderamente queremos, por el amor que Dios nos tiene y por el amor que le tenemos a Dios, darle una respuesta de conversión. Y es que con solo leer los consejos que da Pablo, uno respira como un aire fresco, como qué bonito si realmente en las familias, en los grupos de la iglesia, en los movimientos, entre los vecinos, entre los compañeros de trabajo, viviéramos así, qué bonito. Y es que suena fácil. Y ciertamente podrían ustedes decir, sí, padre, suena fácil, pero viera cómo cuesta el ambiente en el que yo vivo, viera cómo cuesta entre mi familia. Bueno, pero recordemos que no tenemos que esperar a que los demás cambien. Cambiemos nosotros, tomemos nosotros la palabra de Dios con seriedad y hagamos un esfuerzo cada día. Con la gracia de Dios podemos, claro que sí. Con la ayuda de Dios, claro que podemos. Vivir así es que no es nada fácil. Como preguntaba cuando Monseñor Vitorino era nuestro obispo, en las confirmaciones o en las misas de fiestas patronales en las que nos acompañaba, y le decía a la gente, ¿qué es más fácil? ¿Ser bueno o ser malo? ¿O qué es más difícil? ¿Ser bueno o ser malo? Definitivamente tenemos que meditar, reflexionar. ¿Qué da más alegría? ¿Vivir así, con estas actitudes que nos ofrece Pablo? ¿O vivir con todo lo contrario de lo que nos dice Pablo? Repasemos este capítulo 4, versículo 32 y capítulo 5, versículo 8
de esta hermosa carta a los Efesios. Hermanos, sean buenos y comprensivos, y perdónense unos a otros como Dios los perdonó por medio de Cristo. Ser buenos, ser comprensivos, perdonarse unos a otros, no requiere un gran esfuerzo. Es querer realmente, querer ser personas buenas, buenos seres humanos, buenos cristianos. Querer, proponerme, comprensivo, saber perdonar. Dice Pablo, imiten a Dios como hijos queridos, y es que eso es lo que somos hijos de Dios, hijos queridos de Dios. Y entonces, Él es mi Padre, Él es nuestro Padre. Y queremos ser como nuestro Papá Dios, por eso dice Pablo, imiten a Dios. Vivan amando como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Que entre ustedes, como conviene, a verdaderos cristianos, no se hable de fornicación, de inmoralidad o codicia, ni siquiera de indecencia, ni de conversaciones tontas, ni de chistes groseros, pues son cosas que no están bien. Y nosotros mismos lo sabemos. Bueno, al menos yo lo sé, lo conozco. Y sé que estas actitudes, chistes groseros, vulgares, conversaciones tontas, codicia, indecencia, inmoralidad, eso no va con un verdadero cristiano, como dice Pablo. Y nosotros lo sabemos. Y entonces, si lo sabemos, ¿por qué no vamos haciendo a un lado esas actitudes y nos vamos apartando de esos grupos de WhatsApp en donde lo único que mandan es pornografía, chistes vulgares? ¿Por qué no nos salimos? ¿Por qué no somos valientes y decimos no? Si para esto me pusieron en este grupo, no, yo soy una persona cristiana, esto no va conmigo, me retiro. O ambientes de amigos en donde todo son inmoralidades, indecencias, conversaciones tontas, vulgares, groseras. ¿Por qué no nos retiramos? Sí, pero es que ¿qué van a pensar mis amigos de mí? Y ahí estamos haciéndole jijiji a todo esto y jajaja. Y nos unimos y nos metemos en la indecencia y nos metemos en la vulgaridad y en la grosería. Y ahí vamos contaminando nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu. Dice Pablo y nos da un consejo muy hermoso. En lugar de eso, en lugar de andar bailándole al diablo y sonriéndole a la vulgaridad y a la inmoralidad y a la indecencia y a todo esto, den gracias a Dios. Tengan bien entendido que ningún lujurioso, inmoral, codicioso, que es lo mismo que decir idólatra, participará en el reino de Dios. Que nadie los engañe con vanas razones, pues todas estas cosas atraen el enojo de Dios. Así pues, no se hagan cómplices de ellos. Porque en otro tiempo, esto también lo dice Pablo en otras cartas, recordemos la que ya habíamos meditado a los Gálatas, en donde Pablo les dice, ustedes antes eran tinieblas, pero ahora son luz. Y a los Efesios se los dice también, y a nosotros también, porque en otro tiempo ustedes fueron tiniebla, pero ahora, unidos al Señor, son luz. Vivan, por tanto, como hijos de la luz. Si nosotros nos decimos cristianos, es porque somos de Cristo, porque seguimos a Cristo, porque estamos unidos a Cristo. Y entonces, unidos a Cristo, somos luz
Deberíamos de ser una luz en medio de la oscuridad, en medio del pecado de este mundo, ser personas diferentes. No importa que perdamos amistades, no importa, pero que no perdamos la amistad con Dios, pero que no perdamos la amistad con Jesucristo, que no llenemos de tristeza al Espíritu Santo de Dios por nuestro vocabulario, por nuestras actitudes. Y muy hermosamente el Salmo 1 nos dice: dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso aquel. Es como un árbol plantado junto al río, que da su fruto a tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. ¿Quién tendrá éxito en todo? El que no se deja guiar por los criterios de este mundo ni anda en malos pasos, que ama la ley de Dios, que se goza en cumplir sus mandamientos. Ese tendrá éxito en todo. Y sigue el salmista diciendo: en cambio los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y el malo sus caminos acaban por perderlo. Y en esta misma línea podríamos también unir a la meditación, a la reflexión de hoy, el Evangelio. Vamos por el capítulo 13 de San Lucas, versículo del 10 al 17, en donde en la sinagoga había una mujer que llevaba 18 años enferma por causa de un espíritu malo. Estaba encorvada y no podía enderezarse. La pregunta es: ¿cuántos años llevamos nosotros en la iglesia, entrando al templo, saliendo del templo, jorobados, encorvados por nuestros vicios, adicciones, pecados? Somos como esta mujer encorvada de la sinagoga. Nos acostumbramos a vivir así, torcidos, a vivir mal. La ventaja de esta mujer es que ella, a pesar de su enfermedad y de estar oprimida por un espíritu, no deja de insistir en visitar la sinagoga, en buscar a Dios, en orar. Estaba encorvada y no podía enderezarse, pero hay alguien que la está viendo, y a nosotros también, en nuestra joroba, entre nuestro estar torcidos por un espíritu malo, por el vicio, por el pecado, por la adicción, por lo que sea, porque eso nos joroba, eso nos encorva. Hay alguien que te está viendo, y hay alguien que te quiere ayudar, y hay alguien que te quiere enderezar, y ese es Jesús, porque Él no quiere que vivas así, pero Él no quiere que vivas encorvado, sin poder levantarte y mirar el cielo. Pero debemos de querer, debemos de tomar la decisión, como dice Pablo, como lo estamos meditando, de tener todas estas actitudes, de ser buenos, comprensivos. Bueno, volvamos otra vez o vuelvan a leer Efesios 4 y a meditarlo. Jesús le dice: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Pidámosle al Señor Jesús en este día que nos ayude a enderezar nuestra vida, que nos ponga su mano poderosa en nuestras jorobas, en nuestros pecados, vicios, adicciones, y que nos enderece, y que nosotros podamos alabar a Dios una vez sanos. Pidámosle al Señor Jesús que nos mire,
así como somos, como estamos, en nuestra debilidad, en nuestro pecado, con nuestros defectos, y que ponga su mano poderosa sobre nosotros, para que aparte ese mal que nos joroba, ese mal que no nos deja tener paz ni vivir felices. Pidámosle al Señor Jesús al inicio de esta nueva semana que queremos ser mejores, que queremos cambiar, que queremos ser personas buenas, bondadosas, comprensivas, llenas de amor, como lo meditamos ayer domingo, hablando de los mandamientos principales, más grandes, el amor a Dios y el amor al prójimo y el amor a nosotros mismos. Que la palabra de Dios hoy toque nuestros corazones, se quede ahí grabada en nuestra mente, en nuestros pensamientos y nos ayude a ser mejores cada día. Que así sea. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que tengan una hermosa semana.